¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nuevamente estamos aquí en esta perashá de Shofetim para iniciar nuestro contacto semanal con ustedes y de esta manera poder juntos enriquecernos de los conceptos básicos de nuestro judaísmo y de grandes enseñanzas que podemos rescatar en cada uno de ellos, de sus versículos, y que obviamente podríamos estar horas y horas compartiendo conceptos, enseñanzas, y el tiempo se agotaría y la profundidad que podríamos alcanzar sería casi inalcanzable, la verdad. Y nunca se agota el gran manantial que es nuestra Torá para brindarnos lo mejor que podemos aprender de ella. Esta semana, como dije entonces, tenemos la perashá de Shofetim Beshoterim Titen Leja Bejol Sheareja. Un tema muy interesante, el que inicia nuestra porción semanal, el cual reza en traducción literal, Shofetim Beshoterim, jueces y policías, eventualmente aquellos que son los que ejecutan las leyes, que tienen la fuerza, el poder de llevarlas a la práctica. Titen Leja Bejol Sheareja, deberás poner en todos tus moradas, en tus portones, en realidad, refiriéndose a las ciudades. En cada ciudad donde viven Yehudim, debe la persona tratar de los Yehudim de ese lugar tener un bedín, un tribunal donde puedan juzgar y dirimir sus diferencias. Principalmente se refiere acá a la Torá a las cuestiones económicas, aquellas situaciones de eventuales problemas económicos como ser de comercio o como problemas entre los vecinos, que una persona tenga un problema por el daño que esté ocasionándole de una propiedad a otra. Daños y perjuicios que pueden darse también a través del daño entre las personas mismas, una con la otra, que se han lastimado, se han provocado alguna herida, se han provocado algún problema, una pérdida económica o de trabajo. Lo mismo también si nuestros, en el caso como el animal, la Gemara, la Torá ejemplifica siempre si una persona tiene un animal y su animal dañó a otro animal, o si un animal dañó tus campos, entró, comió, arruinó, etcétera, hizo algo que no corresponde, no lo cuidaste como tiene que ser. Hay diferentes leyes, cuánto y cuándo hay que pagar y cuándo está la persona, cuándo es responsable por lo que hizo este animal tuyo. Y hoy en día, obviamente, trasladándolo a personas que sí tienen animales en el interior de muchos lugares, y Udín que así también poseen y continúan, tienen esa actividad laboral, pero también puede ser de repente un choque o cosas que uno pueda haber hecho con sus bienes. Y eso es lo que estamos hoy viendo, que tenemos que tener un juez, un tribunal rabínico que dictamine los problemas, que resuelva los problemas entre los Yehudim. De acá realmente primero quiero destacar que es algo que aún en la diáspora, nosotros estando aquí y en cualquier otra parte del mundo, debe la comunidad tener un tribunal rabínico, y los Yehudim, cuando tienen problemas entre ellos, deben acudir al tribunal rabínico. No se puede en una primera instancia dirimir los problemas económicos, comerciales, como dije, entre a un tribunal no Yehudí del país donde uno vive, ya que tenemos que darle prioridad y debemos fijar nuestra ley, mejor dicho, nuestra conducta a través de la ley de la Torá. No exactamente son las leyes de la Torá las leyes iguales a las leyes de cualquier país, aunque puede ser que en algunas cosas se coincida, pero en realidad nosotros tenemos que tener una línea. Nuestra línea es la que nos indica la Torá a través de sus leyes, a través de sus jueces. Es verdad, puede ser, ustedes jóvenes en el interior que tal vez escuchen esto y dirán, bueno, para aquí no tenemos en nuestro ámbito jueces Yehudim, un tribunal rabínico. Perdón, dice jueces Yehudim, tiene que ser el tribunal rabínico, no precisamente que el juez sea Yehudí o no Yehudí, no cambia lo que vale, lo que estamos resaltando,
es que sus dictámenes estén basados en lo que está escrito en la Torá, y para eso tiene que ser un tribunal rabínico. No importa, no tenerlo cerca, uno puede buscar y tratar de que cuando hay problemas entre Yehudim, nuevamente reitero, solamente buscar un tribunal de Yehudim. Aquí en Buenos Aires, obviamente, con un poco más de facilidad que en muchos otros lugares, tenemos un tribunal rabínico estable, fijo, que las personas acuden a él para poder dirimir sus cuestiones. Hay en esto una cuestión interesante que existe también en muchas legislaciones, y es que en una primera instancia, en cualquier juicio, dentro de las cosas más comunes que podemos destacar en esta mención que hace la Torá sobre los jueces, es que a veces no hace falta llegar a un juicio con un tribunal debe dictaminar. El tribunal normalmente de mínimo tiene que tener 3 jueces. No puede un juez solo dictaminar, tiene que haber 3 jueces para que haya diversidad de opiniones, y la ley, el dictamen, mejor dicho, en este caso, se va a definir por mayoría simple, es decir, 2 contra 1. En el caso de que estos 3, uno esté a favor y uno diga, está a favor de uno, está a favor del otro, es decir, dictaminen que uno tiene que pagar y otro dice que no tiene que pagar, y el tercero se abstenga porque no puede definir exactamente como en la ley, debemos ir agregando jueces para poder llegar a esta minoría al menos simple. Esto es algo corriente, pero también existe, como decía, lo que hay en muchas legislaciones, que es que el juez, y hoy en día lo hacen diferentes rabinos de las comunidades que tienen cierto conocimiento de las leyes, y que aunque no se presenta y no se establece como un tribunal de 3 personas, puede llegar a lo que es un acuerdo. Es decir, si logra un acuerdo entre las partes de común acuerdo, precisamente, entonces es suficiente, no hace falta llegar a un tribunal, a todo lo que esto implica. Y esto es lo que la Gemara misma, el Talmud, en el Tratado de Sanedrín, donde habla de todas las leyes de los jueces, nos indica que lo primero que tiene que buscar el juez es lo que en inglés se llama Peshará, es decir, tratar de unir las partes a través de una decisión en común, donde seguramente los dos ceden sus peticiones y tratan de alcanzar el orden. Bien. Ok, eso es lo primero que tenemos que tener aquí en este din, en esta ley de los tribunales. Constantemente tener un tribunal, buscar un tribunal, y en el caso obviamente que no se pueda conseguir un tribunal, entonces tratar de ir a un lugar donde sí hay un tribunal. Por supuesto, no puedo ocultarles la opción, y es que eventualmente, si alguna de las partes, ¿sí?, aún siendo Yehudí, y más aún si no es Yehudí, no quieren ir a un tribunal rabínico, y uno va a perder dinero porque lo van a obligar a pagar, si es el demandado o el demandante va a perder dinero. Igualmente, entonces en ese caso puede ir de un tribunal, aunque no sea precisamente rabínico, para no perder su dinero, o cuando en estas 2 opciones que acabamos de decir. Pero vamos a un poquito a ver qué es lo que la Torá nos está diciendo, qué nos enseña un poco en esta cuestión de que debe haber un tribunal y debe haber jueces para activar las leyes de la Torá y regir la vida según ellas para entre nosotros los Yehudí. El versículo lo completamos su traducción, y estoy leyendo: Titel leja bejol shareja, pondrás en todos tus portones y todas sus ciudades, que normalmente antes las ciudades tenían un arco de entrada, como hay aquí en muchos lugares del interior. Ayer me lo queja no ten leja, lishbateja, que Dios te dará a ti para tus tribus. Es decir, esta ley también específicamente tiene que ver eventualmente a la idea y la principal finalidad
o mejor dicho, perdón, el principal sueño que tenemos de vivir todos en la tierra de Israel, y entonces en cada lugar y lugar, en cada tribu y tribu donde esté habitando dentro de nuestra sagrada tierra, debemos poner un tribunal. Beshafetu etam mishpat tzedek, y juzgarán al pueblo un juicio de tzedek, de justicia. Lotate mishpat. No puedes inclinar el juicio, es decir, ya es una orden ahora para el juez. El juez tiene que tener mucho cuidado de ser lo más imparcial posible. En esto es interesante, las leyes que el Talmud nos dice que debe la persona escuchar, el tribunal debe escuchar los dos, uno delante del otro, no uno por un lado y el otro por el otro, porque que cada uno debe saber qué está diciendo la persona de él. Los dos se escuchan, los dos hablan juntos, uno delante del otro. No estamos hablando de testigos, ¿sí? No estamos hablando de testigos. Eventualmente testigos en la segunda instancia. La primera instancia es el alegato, que el reclamo de un lado y la defensa del otro, que cada uno hace de sí mismo, y el reclamo que uno hace para consigo. Luego vendrán las demostraciones de testigos, documentos, etcétera, según el caso. El juez tiene que tratar de ser lo más imparcial posible. Lota kilpanim, dice primero, lota kilpanim, no tienes que hacer diferencias. Y estas diferencias van, como dijimos primero, a escucharlos juntos. Segundo, no puedes hablar con uno un poco más duro y contestable o hacer tus preguntas de una manera más incisiva, más profunda, más provocativa. No, tienes que ser exactamente igual, el mismo tono de voz, con la misma fuerza o la misma tranquilidad para los dos por igual, porque en el momento que va a haber uno de los litigantes que a él lo tratan un poco más duro, va a decir, a mí ya me tiene entre ojos, no me va a querer, no me va a atender, no me va a atender bien, entonces ya perdí, ¿qué voy a hacer acá? ¿Para qué? No, tengo que estar seguro, tenemos que estar las personas que venimos delante de un tribunal, seguros de que estamos tratados en igualdad de condiciones, más allá del dictamen final, que por supuesto puede haber alguien que pierda, que eventualmente no es perder, ya que es justicia lo que el tribunal está impartiendo. Lota Kilpanim tampoco debe ser la Torá, en el Talmud de Sanedrín nos explica que la persona no puede, el tribunal, tiene que tratar de verlo exactamente igual, hasta el punto tal que aunque los conozca, debe tratar de que todos estén vestidos igual, porque si no el pobre, en su apariencia de pobre, puede dar mucha lástima, uno decir, bueno, ¿qué más da si el rico pierde un poquito? No, pero si el pobre es el que tiene que pagar, lo tiene que hacer, no hay alternativa, o al revés. Seguramente tiene razón el rico, como el pobre, como por ejemplo el rico le va a deber plata al pobre. No, seguramente el rico tiene razón. Él no le debe a nadie. No hay ninguna alternativa. El juez tiene que tratar de ser imparcial en todo momento, y así se tiene que comportar con las personas que están delante de él para el juicio. Y eso es lo que tenemos que rescatar acá de esta primera parte de la Perashá, que nos habla entonces de la imparcialidad de los jueces. ¿Cuán trabajo y cuán difícil es encontrar jueces imparciales en el mundo en el cual vivimos? No estamos, por supuesto, denunciando a nadie, pero es muy difícil ser una persona idónea que te reúna todas las condiciones necesarias. Justamente nuestro Talmud nos dice que las personas tienen que ser jueces. Jueces quiere decir personas que sepan las leyes, por supuesto, tienen que ser sabios, que conozcan todas las leyes de la Torá, que sepan aplicarlas, eventualmente tendrán más o menos experiencia a partir del tiempo que tienen trabajando, pero lo irán adquiriendo con seguridad, pero también tienen que ser, es un detalle muy interesante que rescata el Midrash, el Talmud, que tienen que ser tzadikim, o los jueces tienen que ser sabios y tienen que ser tzadikim. Tzadikim quiere decir, tienen que ser correctos, tienen que ser personas con temor a Dios, tienen que ser personas que estén todo el tiempo pensando lo que realmente dice el Talmud, recitando el versículo de la Torá que dice Elohim nitzab badat el, dice el Talmud, el paso que en el Salmo. Dios está
en la congregación de Akadosh Baruj Hu, en el tribunal de las personas, perdón. Dios está presente en el momento del juicio. El juez tiene que estar pensando eso. Cuando él está juzgando de manera correcta y va a estar el dictamen según su apreciación, sin ninguna inclinación, sin ningún favoritismo, sin ninguna otra intervención extraña, como vamos a hablar del tema del shohad, perdón, del soborno, esa es la palabra de traducción de shohad. La persona está juzgando con Dios, Dios está al lado de él, está participando del juicio. Y el juicio el juicio correcto, es una de las tres columnas con las cuales se mantiene el mundo. El mundo se mantiene por el juicio, si no hay juicio correcto, si no hay un orden en el mundo, y todas las personas conocen y saben que cada uno haga lo que quiera, sea lo que sea, al final siempre ganan los que pueden sobornar a los jueces, o los que pueden, o que tienen más poder, y los que tienen más poder nunca van a la cárcel, y solo termina yendo aquellos que no tienen ningunos medios para salvarse de manera colateral. Entonces el mundo es un caos, en donde no hay juicio, donde no hay un tribunal, donde el juicio no es correcto, los tribunales no son idóneos, los jueces no son fieles a su función. Lamentablemente reina, como se conoce el dicho, la ley de la selva. Cada uno intenta imponer justicia por su lado. Y eso es algo que, por trillado, no deja de ser real, lo que lamentablemente se comenta y se vuelve a comentar en nuestra sociedad y en muchas partes seguramente del gran mundo en el cual vivimos. Pero la Torá hace mucho hincapié en este detalle, la idoneidad y la rectitud de los jueces. Tienen que ser tzadikim, tienen que ser también jueces rectos, personas que están dispuestas a hacer todo lo que dice la ley, independientemente de cualquier circunstancia. No tienen miedo, por ejemplo, que a veces puede darse, que uno tiene miedo porque ve que la persona que tiene que pagar, la persona que tiene responsable, la persona que está comprometida con la situación, es una persona muy poderosa, ¿sí? De mucho dinero, de una situación importante dentro, hablamos, de la sociedad yehudí. Sin embargo, él no tiene miedo, imparte justicia, y el que tiene que pagar, como se dice, paga, y el que tiene que ganar, gana. No hay acá, como dije otra vez, el concepto de ganar y perder en un juicio es equivocado. En realidad, más allá que a uno, sin querer, les vuelve a aflorar a sus labios, porque en realidad nadie gana y nadie pierde, porque la justicia es poner las cosas en su lugar. Eso es la verdadera justicia, que lo que le corresponde a uno es lo que le corresponde, y si lo tenía el otro, se lo tiene que devolver. Es así de sencillo, aunque a veces se torna un poco difícil. Esta es un poco la primera cuestión de las leyes que tenemos que tener en cuenta, el Shofetim Beshoterim Titen Leja. Los jueces tienen que ser realmente idóneos, tienen que ser realmente tzadikim, para que podamos estar tranquilos, que juzgan según las leyes de la Torá. Muy bien, y como dijimos entonces, los jueces no deben ser solo sabios, sino también tienen que ser personas idóneas, es decir, personas con una conducta, una rectitud, que hable de ellos mismos, personas respetables, que todos realmente estemos tranquilos, que el juicio que van a dictaminar, más allá de las eventuales equivocaciones que toda persona puede tener, va a ser el correcto y el que él ha creído y ha elaborado en virtud de sus conocimientos. Pero también es muy interesante avanzar sobre un detalle, y es esta palabra que la Torá nos dice, Shofetim Beshoterim Titen Leja. Pondrás para vos, en realidad no son para mí, en forma individual, sino es al pueblo de Israel, no es para mí en particular, sino es para el pueblo de Israel en general, y a pesar de que muchas veces la palabra lejá se podría aplicar para decir a tú como pueblo en general, pero también lejá es individual, es una apreciación, es un adjetivo calificativo de una persona puntual, que es para ti. ¿Y por qué es esto para ti? Y para ti realmente tiene un poco de relación, obviamente, con lo que acabamos de decir, de que la persona tiene que buscar en los jueces su espejo.
La persona de los jueces tiene que ver las personas de los cuales él puede aprender, del que puede preguntar, que le podrá ser su consultor, no solamente en esta cuestión del juicio hoy puntual, sino mañana, pasado, para cualquier otra necesidad, va a tener una persona a quien consultar, que es los Dayanim. Los jueces no son solamente jueces, también son las personas que indican y conducen al pueblo de Am Israel. Por eso Emet, por eso es interesante, como decíamos recién, la total independencia que tiene que tener el juez para que las personas confíen en ellos para todas sus cuestiones. Y esto es lo importante del juez, haber alcanzado este nivel de confiabilidad hacia de las personas hacia él. ¿Sí? No por sus dictámenes acertados, por su gran sabiduría, sino principalmente y esencialmente por su rectitud, por la exactitud, por la rectitud que conservan y la conducta que tienen, sus líneas de conducta en todo momento. Y esto es lo que la persona busca. Buscamos personas de las cuales podemos aprender en todo momento. Las personas aprendemos con el ejemplo, al ver cómo otros se comportan, son personas buenas, intentamos imitarlos. De ahí que los jueces entonces deben tener un cuidado muy importante, un cuidado en su conducta fuera del tribunal. En cada momento y momento son objeto de observación. Lo mismo sucede con un moré, un maestro en una escuela, que mientras está en la escuela obviamente intenta ser la mejor persona y tratar de ser el ejemplo para sus alumnos, pero también está su vida particular, su vida personal, en el cual camina por la calle, va, viene, va a un negocio, etc. Y si en esos lugares también es el mismo maestro, la misma maestra, entonces sus alumnos, los padres de sus alumnos, que seguramente lo podrán mirar en cualquier momento, dirán, qué bueno, qué buen maestro este, realmente qué importante es aprender de él, cómo podemos aprender de él muchísimas cosas. Pero si esta persona se comporta de una manera cuando está en la clase, y obviamente parece ser el gran ejemplo, pero cuando sale a la calle, cuando está en una fiesta, o cuando está en una reunión, o cuando está en un comercio, y hace cosas que no son correctas para una persona con su vestidura, es decir, no sé, de repente me ocurre una persona que la ven que la escuchan mentir, o la ven que algo común, de repente una verdulería que la gente está parada y va probando, come sin permiso de los dueños, o en un supermercado grande donde la gente se toma una bebida y la deja por ahí, se come algo y obviamente luego no lo paga, entonces puede ser observado y al observarse entonces se está enseñando de que se puede robar, que se puede mentir, o que contesta de una manera muy no delicada, ¿sí? Acaloradamente, ante una situación que puede haberse dado, que él tenga razón, pero en lugar de tratar de hablar, ser cordial y buscar la solución, reacciona de una manera que al final termina siendo negativa, muy negativa, pero que los niños o los padres verán y dirán como si él reprime estas reacciones en sus alumnos, cómo es que él actúa de esa manera en su vida particular. Y esto es lo que nos dice aquel pasuk, Shofetim beyotenim kiteleja. Pondrás jueces y policías para vos, es decir, tienen que ser ellos tus ejemplos. Y por eso la responsabilidad del juez, la responsabilidad del moré, del maestro y la persona adulta que tiene que tener un cuidado en todos los momentos y todas las áreas donde se desenvuelve para ser realmente un ejemplo de persona en lo más que pueda como ser humano. Muy interesante lo que dice el Midrash sobre el Pasuk. Voy a leer, dice el Zohar. El Zohar, ustedes saben, es el libro que habla sobre las cuestiones ocultas de la Torah. El Zohar dice sobre el versículo Lo tikach shohad, no tomarás soborno. La palabra no tomarás soborno termina cada una con 3 letras. Son 3 palabras y las últimas letras de estas 3 palabras es Aleph, Het y Dalet. Lo tikach shohad. Aleph, Het, Dalet. Las 3 letras juntas forman la palabra Ejad, uno. Ejad siempre hace referencia al Todopoderoso. Dice el Zohar
una cosa muy interesante, que aquella persona, el juez, tiene que saber que él es, como dijimos, por ejemplo, socio de Ejad, él es socio de Dios en el juicio, en el din, en el mundo. Pero él tiene que ser también como Ejad. Y acá vamos a entrar en la cuestión del soborno, que es Ejad. Akadosh Baruj Hu, Dios, no recibe absolutamente de nadie porque no necesita de nadie. El juez tiene que actuar de la misma manera. No debe recibir absolutamente nada de nadie, porque es la única manera que va a ser juez correcto. Si él no recibe ningún soborno, ninguna ayuda, nada que pueda interferir en sus dictámenes. El Talmud cuenta una historia muy interesante al respecto, para que veamos el alcance del soborno a una situación que les voy a contar ahora. Dice el Talmud que había cierto Rab que tenía un campo, el cual arrendaba. El tipo de arrendamiento que se acostumbraba a hacer en aquellos momentos, puede haber similares hoy, es el siguiente, que la persona, el dueño del campo, entonces contrataba a una persona que ésta trabajaba el campo y entonces de la cosecha, ¿sí?, del producto de la cosecha sacaba su ganancia. Es decir, el dueño del campo no le pagaba nada a esta persona, pero esta persona trabajaba el campo y, por ejemplo, arreglaban que el 20% de la cosecha, luego deducido todos los gastos, le corresponde a él por haber trabajado el campo. Él es el que lo trabaja, él es el que lo siembra, lo riega, lo cosecha, lo cuida, y al final, cuando está la cosecha, retira su 20%, 30%, lo que haya arreglado con el dueño del campo, y el resto se lo tiene que dar al dueño, y esa es la ganancia que tiene el dueño del campo. Entonces, como decíamos, un Rab tenía un campo el cual arrendaba con esta modalidad, y cierto día, y por supuesto, también un detalle interesante que la Gemara destaca, que tenía un día el cual venía, o una época, un mes, en el cual venía esta persona del campo, venía a la ciudad, y le traía al Rab los frutos y la ganancia que ha surgido del trabajo del campo. Pero ¿qué pasó? Cierto día viene esta persona, llega a la ciudad y trae el campo, llega a la ciudad y se presenta delante del Rab este. Le dice Rab, el Rab dice, ¿qué tal? Viniste antes de tiempo, no te esperaba para hoy, eventualmente faltaba, digámosle, 15 días, un mes, para que traigas como todos los meses, es la fecha que siempre toca. Entonces le dice, no, mire, ¿sabe qué pasa? ¿Por qué vine hoy? Porque yo me anoté para un juicio, tengo un problema con un vecino por una cuestión monetaria, entonces me anoté en su tribunal, ustedes son uno de los jueces, me anoté con su tribunal, entonces aproveché, ya que vengo al juicio con usted, le traje el porcentaje o una parte del porcentaje ya que estoy, se lo traigo. El Rab le dijo inmediatamente, si es así, lamentablemente no puedo juzgarte. Lamentablemente tengo que abstener, habrá otros jueces que ocuparán, otro juez que ocupará mi lugar. Le dice, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Dice, no, porque vos me trajiste esto antes de tiempo y este beneficio ya yo lo considero como si fuera un soborno, aunque no fue tu intención y es parte al final y de mi ganancia. De todos modos, yo no puedo recibirlo y ya me abstuve, ya está, mi decisión es inamovible. Entonces, este hombre dijo, no hay problema, otro juez no me cambia quién es el juez disponible. Entonces llegó el momento del día del juicio y este Rab, que ya no participaba del tribunal, estaba en una sala contigua, al lado del lugar, y escuchaba todos los alegatos de uno y del otro, y obviamente reconocía la voz de su arrendador. Y escuchando, y como toda persona sabia intenta analizar también lo que están diciendo, también en su mente rápidamente avanzaba en el tema, como diríamos, revisaba lo que escuchaba y de alguna manera pensaba ver qué es lo que corresponde y cuál tiene razón.
de quién es la razón en esta discusión. Pero en un momento, entonces inmediatamente al escuchar primero las declaraciones y de alegato de su arrendador, entonces comenzó a analizar, luego escuchó lo del otro, como dijimos, pero en todo momento él sentía que se inclinaba constantemente a pensar de que la razón la tiene su arrendador. Pero no solamente eso, sino también decía, pero ¿cómo? Según lo que aparentemente está presentando el caso, él debería decir tal o cual cosa. Y si dice de esta manera, el juez va a estar a favor de él. Y si dice de esta manera, también el juez así. Y todo el tiempo pensando, y aunque analizaba por momentos los alegatos del otro, constantemente le venía a la mente que aparentemente tiene razón su arrendador. Hasta que un momento se detuvo en su pensamiento. Porque luego salió aparentemente que el tribunal dictaminó al revés, que el que no tiene razón, que el arrendador de él no tenía razón y tenía que pagar. Entonces él dijo, ¿cómo puede ser? Dijo, ¿cómo puede ser que yo todo el tiempo estuve pensando que él tiene razón y no el otro? Dijo, acá la única explicación es que como yo soy, no solo el que le da el campo pro para que lo pueda trabajar, sino que he recibido, porque eso es mi empleado no importa, pero yo he recibido con anterioridad la cosecha, la ganancia, el porcentaje, y si a pesar de que esto es mío, pero como se adelantó un poco en el tiempo y tengo el beneficio con anterioridad, esto ya es a un beneficio, esto ya se consideró Shohad, ya se consideró como un soborno, y por eso es que yo todo el tiempo, mi corazón está inclinado a favor de él, y todo el tiempo pienso como él, que él tiene que ganar, a pesar de que tal vez no era el pensamiento correcto. Eso es el Shohad. El Shohad me inclina constantemente a pensar de una sola manera y no tengo a veces posibilidades de pensar diferente. Qué fuerte es la persona, el Shohad, el soborno, qué difícil para la persona, por más sabia que sea. Y cómo estará una persona realmente muy justa, muy buena, pero el momento que recibe soborno ya no es imparcial, ¿sí? Ya es parcial. Y por eso la halajá, y acá uno de los comentaristas, los exégetas, que llama Rashi, del tiempo de 1200 de Francia, dice Rashi, perdón, de 1400 de Francia, dice Rashi, o 1200, disculpen, de Francia dice Rashi que el soborno está prohibido llevar para el juez, aun cuando el dictamen es el correcto, aun cuando él ve que está todo para fulano, para que, digamos, el alegato de la persona A es el que tiene razón. Y este hombre dice, bueno, igual yo quiero, por favor, lleve este regalo de parte mía. Y él igual tiene razón, con el regalo, sin regalo, estaba a la vista que ya el juicio estaba 100% a su favor. Tampoco puede el juez llevar este soborno. Esto es soborno, esto le pone un aire viciado al juicio, y aunque realmente igual no iba a cambiar, no cambia el dictamen, ya está prohibido para el juez recibirlo. Por dos motivos. Uno, el motivo que decíamos, que estamos viciando el juicio con algo negativo, extraño, y segundo, porque entonces esta persona no va a ser ejemplo. Porque mira cómo toma soborno, aún para la cosa, aún cuando es correcto, aún cuando no cambia el juicio, toma soborno, quién sabe si no va a tomar en otro momento, ya no es ejemplo de persona como un juez debe serlo. Y vamos a terminar, una historia más, dos historias más interesantes. Una la historia que el Talmud tiene en el tratado, creo, de Berajot, un segundito, perdón, me estoy observando, en el tratado de Berajot, ¿sí? La Gemara trae sobre un rab llamado Rab Huna. Este Rab Huna tenía, como en el tiempo del Talmud, muchos, como dijimos recién, un rab que tenía un campo, y los sabios no vivían de lo que le mantenían un sueldo que la gente le pagaba, sino que ellos tenían cierta pequeña actividad comercial, y eso le dedicaba en algún momento, algún tiempo, o sus esposas se ocupaban de él, y después luego la mayor parte del tiempo lo dedicaba a estudiar Torah. Pero este rab tenía vino, se mantenía de la compra-venta de vino, y en un momento se le avinagraron 400 barriles de vino, una pérdida enorme. Ya está, como vinagre no cuesta
casi no tiene valor. 400 barriles de vino se le transformaron en vinagre, ¿no? Entonces, este Rab estaba muy preocupado. ¿Cómo puede ser que pasó esto? Pero una persona común diría, bueno, mala suerte, desgracia, no lo cerré bien, que habrá pasado, mucho frío, mucho calor, voy a saber, cada uno encuentra el motivo. No, Rabuna sabía que todo es Mina Shammai, todo es de Akadosh Baruj Hu. Y si se le avinagraron a una persona, si tiene una pérdida económica tan importante, esto es porque está haciendo algo mal del Shammai, del Dios. Dios le está advirtiendo que algo está equivocado. Entonces, fue de los Jajamim, fue de los sabios, porque él como persona involucrada no es imparcial, no es objetiva, ¿sí? Porque no puede sobre sí mismo decir, no, sí, yo estuve mal en esto, lo otro. Es muy difícil que uno sea objetivo de sí mismo. Entonces fue de los sabios y empezaron a analizar y repasar con él sus demás labores y demás cuestiones con las personas, hasta que detectaron un problema. ¿Cuál fue el problema? Este Rab tenía estos barriles de vino, pues también tenía el campo donde sembraban la uva, donde luego cosechaban y hacían el vino. Y esta persona, y este Rab, el campo no lo trabajaba él, como dijimos antes, tenía esta modalidad de tener personas encargadas que trabajaban el campo y manejaban un porcentaje de ganancia. Y repasando un poco todas las cuestiones, dijo, miren, la verdad que hace poco yo no le pagué, ¿sí? No le pagué la parte que le corresponde, no le dejé llevar la parte que corresponde. ¿Y por qué? Porque en realidad yo ya sé que él, cuando yo no controlo o intenta a veces llevar lo que no le corresponde, entonces de alguna manera hice un equilibrio, ¿sí? De lo que él, ya que él me saca, entonces yo también le resté de lo que le tenía que dar. Los sabios le dijeron, este es el motivo por el cual se te avinagraron los barriles de vino. ¿Por qué? Porque es verdad que, como vos decís, que este encargado a veces te roba, de alguna manera, eso es lo que estaba haciendo, te roba, pero vos no puedes engañarlo y robarle a él también, porque vos robás porque él te roba. En ningún momento está justificada estas acciones. No podés ser una persona ejemplar si vos robás, aun cuando podés justificarlo. Tiene que ser una persona correcta en todo momento. Esto es el juez. Y terminamos con una historia muy interesante que habla sobre del Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov es un sabio muy interesante, muy grande, que es el iniciador del hasidismo en Europa, la Rusia blanca, y más bien en Rusia. Entonces, y él, cierta oportunidad, envió a un alumno y le dijo, mira, anda a observar a tal lugar, pero no intervengas, ¿sí? Si ves algo que te parece raro, de todos modos no intervengas. Entonces esta persona fue a ese lugar y vio algo muy interesante. Vio de cierta distancia que en un momento, en un bosque, en un lugar cualquiera, como cualquiera, para una persona, un caballo, una persona importante, con dinero, y se sienta junto con su criado, baja del caballo y se sienta al lugar a descansar un poco, y mientras está sentado saca una bolsita con monedas de oro, y no se da cuenta que en algún momento se le caen algunas monedas al piso, obviamente a la tierra, no escucha el ruido, y luego en un rato de descansar se levanta y se va, y las monedas quedan en el lugar. No pasa mucho tiempo y aparece otra persona que también para ese lugar para descansar y, para su asombro, mira, unas monedas de oro, no hay nadie por aquí, nadie por allá, ¿esta moneda de quién son? Son mías. La encontré, agarra las monedas, se las guarda en su bolsillo y sigue su camino. Dice este chico, uno perdió, otro la encontró, ¿qué va a pasar? Así fue. Cosas que suceden, las monedas no tienen ningún nombre, ninguna señal, y realmente a quién se va a devolver, son desconocidos uno del otro. Pero no pasó mucho tiempo y apareció un pobre que también paró en ese lugar para descansar. Se acostó y se durmió. Mientras estaba dormido, en cierto momento de repente aparece el que perdió las monedas, el primero que estuvo ahí, y se ve que en algún momento las volvió a contar y se dio cuenta que le faltan algunas, como recordó, repasó dónde estuvo, se dio cuenta que donde él las había sacado era en ese lugar, vuelve al lugar, lo despierta el pobre y dice, dame mis monedas. Dice, ¿monedas? ¿Qué monedas? ¿Cómo? Acá está mis monedas, a ver, correte del lugar. Se corre el pobre, se levanta todo aturdido, no sabe qué está pasando,
y ve que no hay ninguna moneda. Busca por acá, por allá, ninguna moneda. No, vos tenés las monedas, lo mueve, intenta revisar sus bolsillos. No, seguramente las escondiste en algún lugar y no me las querés dar. De ninguna manera, le dice el pobre, yo no encontré nada, apenas estoy durmiendo aquí, por favor, ¿qué le hice? Este hombre muy enfurecido, muy enojado y prepotente, y empieza a pegarla hasta que saca un revólver y lo mata a esta persona. Mata a este pobre. Lo mató y se fue. No encontró sus monedas y se fue. Esta persona que vio todo esto volvió del Baal Shem Tov y le contó la historia y le dijo, no entiendo nada. ¿Qué está pasando aquí? Una persona pierde monedas, otro la encuentra y un tercero llega y lo matan si no vio nada. No tiene ninguna culpa. ¿Por qué pasa todo esto? Le dijo al Baal Shem Tov, esta historia es parte de otra historia. Y le dijo lo siguiente, en otras vidas, estas 3 personas son reencarnación de otros 3. Porque hace mucho tiempo atrás sucedió lo siguiente. Había un pobre. Este pobre era que juntaba Yossi, que juntaba el agua, el aguatero del pueblo. Antes no había agua corriente, había alguien que iba y venía y traía agua para que las personas puedan tomar. Y este aguatero juntaba centavo tras centavo. Y era una persona, pues, obviamente, pobre, no tenía muchos recursos. Y dentro de la ciudad también había una persona rica, como en todos los pueblos, que un poco déspota y desconsiderado, pero bueno, era una de las personas más ricas del lugar. Y en cierto momento, esta persona necesitaba dinero para comprar vino, así es la historia. Y no tenía el efectivo, y había una mercadería importante de comprar, pero necesitaba pagar en efectivo. Su secretario le dijo, mire, me cuentan que el aguatero parece que tiene un dinero ahorrado importante y podemos tal vez tomarlo de él como un préstamo, luego le daremos alguna ganancia. Dijo, pero ¿cómo? Le dice su patrón, le dice este rico, ¿cómo va a tener el aguatero dinero? No, déjame que yo lo averigüe, me dijeron que sí tiene. Bueno, fue a la casa de este aguatero y le dijo, miren, estamos necesitando un dinero, usted es el secretario de fulano, sí, pero yo dinero no tengo, yo le voy a prestar a él, ¿desde cuándo yo puedo prestarle? No, me dijeron que usted tiene un dinero guardado, y bueno, después que le fue hablando así, lo terminó como, digo, sí, está bien, es verdad, tengo dinero, vengo guardando centavo tras centavo hace muchos años para casar a mis hijos. Bueno, préstemelo. ¿Cuándo va a casar a sus hijos? Todavía no, ¿verdad? Préstemelo. No, yo no presto este dinero solo para guardar. Que le molesta a usted me lo presta. Nosotros le vamos a dar un 10, 20% de ganancia. Vale la pena, devolvemos su capital más la ganancia. Este hombre se terminó convenciendo ante una posibilidad de aumentar ese capital. Dijo, bueno, pero hay que hacer un documento. ¿Cómo no? Acá se traje el documento en este lugar. Usted, yo sí, el aguatero le presta a mi patrón tanto dinero y recibirá 20% de descuento. Yo le firmo en nombre de mi patrón y acá está la firma también de mi patrón que firmó antes. Y también usted firma y ya está todo con esto. Guárdese el documento y en tantos meses, se ven en un par de meses, le vamos a dar el porcentaje de este préstamo. Todo. Esto me guardó el documento y llegó, pasó el tiempo, el dueño con ese dinero compró el dinero, lo vendió, el vino, compró el vino, lo vendió, etcétera, tuvo su ganancia. Llegó el momento de pagar la deuda. Y entonces este hombre fue de este rico, dijo, discúlpeme, tengo acá el documento, me tienen que pagar. Dijo, ¿yo pagarte a vos? ¿Desde cuándo te debo dinero? ¿Cómo no? Acá vino su secretario, yo le di el dinero. Por favor, es el dinero que yo tengo para casar a mis hijos. Yo no te presté nada. No, pero acá hay un documento. Yo no firmé ningún documento. Y así una negativa día tras día, hasta que fueron al tribunal, el tribunal del lugar, no Yehudi, y el juez, cuando ve el documento, ve todo, aparentemente está todo en regla, y el pobre tiene razón. Pero, bueno, ok, mañana, entonces luego de escuchar al pobre que le prestó, que le juntó el dinero, etcétera, y le prestó, y luego escuchándolo al dueño y el pobre, a su secretario, perdón, y también al rico, nosotros no en ningún momento prestamos del dinero, negaron todo reclamo. El juez dijo, bueno, mañana dictaminaremos. Este juez se fue a su casa, cada uno a su lugar, pero a la noche, este millonario se acercó al juez y le acercó un soborno, le dio un dinero y le dijo, mire,
acá está el dinero, esto es para usted, es un regalito nada más, como la gente habla cuando quiere dar algo, mañana nos vemos en el juicio. Este hombre recibió un soborno, ya sabía lo que tenía que hacer. Cuando el otro día de la mañana dijo, se empieza, bueno, que se acerque el pobre y se acerque también el señor rico. Dígame usted qué es lo que dice, ¿no? Nosotros no debemos nada, en ningún momento prestamos dinero. Y este hombre, sí, prestó dinero, acá está el documento, ¿cómo usted tiene el documento? Dice, este documento, a ver, señor, su documento, ¿este usted firmó? No, esta firma no es la mía, parecida, pero no es la mía. ¿Usted es secretario de su firma? No, tampoco es la firma mía. Es parecida, pero nosotros no firmamos. Hay acá falsificación de firma también. Entonces el juez dice, sí, está a la vista de que esta firma está... A ver, firma usted, lo hizo probar, es verdad, no es igual la firma con la otra, esto es falsificación de firmas, entonces usted, pobre, no solamente que no va a cobrar el dinero, todavía le vamos a decretar 20 años de cárcel por falsificación, tratar de firma, el documento, tratar de engañar al juez, y así termina este juicio. Usted, por supuesto, no tiene ninguna responsabilidad, esta persona ha tratado de engañarlo, aprovechar su situación. Le dice el Rav, así terminó este juicio, esta persona terminó en la cárcel, no recibió su dinero, y este se quedó con el dinero. Y el juez con su soborno le dijo, ¿sabes qué? Te voy a decir el secreto. La persona que perdió el dinero es el descendiente de ese rico, que tenía un dinero que tenía dinero que heredó, pero el dinero que heredó no le correspondía, porque se le había quitado al pobre de manera, se le había robado obviamente al pobre. Quien encontró el dinero es descendiente de ese pobre. Es un descendiente del que precisamente el dinero le correspondía y por eso llegó a su mano del descendiente del rico que lo perdió. Y el que mataron, el pobre que mataron, es descendiente de ese juez. De que como tomó el soborno, realmente al final tuvo su castigo. Llevó su castigo por haber recibido soborno y su descendiente tuvo que terminar pagando por lo que él hizo. Esta es la explicación que dio Rava a esta situación. Lo que sí entendemos que es muy difícil, es muy peligroso, muy prohibido, digámosle así, llevar soborno. La persona tiene que tratar de ser lo más imparcial posible y tratar de dictaminar justicia, tzedek, tirdov, la justicia. Vas a perseguir, que decir lo que es justo, lo que es exacto, según la ley de la Torá. Esto es lo que tenemos que hacer. Que Akadosh Baruj Hu nos ilumine en todas nuestras decisiones, que seamos realmente ejemplo, como dijimos antes, en nuestras vidas y que podamos continuar con las enseñanzas de la Torá constantemente. Nos encontramos nuevamente la semana próxima. Que tengan un Shabbat Shalom, muy baraj. Le deseamos desde aquí a todos ustedes, a todas sus familias. Amén.